Gloria a Dios y bendito sea el Señor Jesús. Este mensaje los invito a esta reunión que tenemos a través de YouTube. Y este mensaje, esta charla que vamos a tener ahora, es el centro de todas las cosas. Ningún mensaje como este mensaje, ninguna charla como esta charla. No hay nada más importante que lo que vamos a ver ahora, la palabra de Dios, el plan de Dios, lo que Dios tenía pensado y lo que Dios deseaba hacer. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Reyes, Primera Reyes, capítulo 19. Y en la Biblia Dios habla hoy, es la página 226. La página 226 de la Biblia Dios habla hoy. Y yo voy a leer en la versión de Reina Valera, capítulo 19 de Primera Reyes y versículo 4. Dice así: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y otra porción más en el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 1. En la Biblia Dios habla hoy, es la página 611. Mateo capítulo 17 y versículo 1. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vamos a orar, hermano. Y cuando oramos, clamo que tú también ores conmigo, y el deseo de tu corazón sea que Dios nos hable por medio de su Espíritu. Que su Espíritu sea real en este momento. Padre y Señor, Rey del cielo y de la tierra, clamo tu presencia y tu poder en este momento. Clamo tu Espíritu Santo. Clamo que tu Espíritu Santo haga maravillas y hable a la mente nuestra, a nuestro corazón, al alma, transforme nuestras vidas y nos dé entendimiento de tu sabiduría, y nos libre de todo espíritu de religiosidad. Nos libre, Señor, de todo espíritu del diablo que traba la mente y el entendimiento. Tú eres el Rey, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Más maravilloso que Dios nos ha dado, nuestro precioso Señor Jesucristo. Gloria a Dios, el amado y el deseado de las naciones. Gloria a Jesús. Dios tiene un plan. Dios hizo todas las cosas de acuerdo a un plan preestablecido. Este plan de Dios se basó primero en una creación anterior a nuestra creación, que fue la creación angelical. Y en esta creación angelical, Dios hizo seres tremendamente fuertes, tremendamente poderosos, millones de seres preciosísimos, bellísimos, cada uno con su poder, cada uno con su autoridad, cada uno con su obediencia al Dios de los cielos. Y en medio de todos estos seres preciosísimos, Dios hizo una serie preciosa de seres que se llaman arcángeles. Dentro de estos arcángeles, Dios hizo un ser muy especial que se llama Lucifer. Este ser, cuando se creó, hubo grandes alabanzas en los cielos. Se le dio tremendo poder, se le dio tremenda autoridad. Dice que las alabanzas y la gloria para Dios en los cielos era tremendo en el día de la creación de Lucifer. Pero he aquí que Lucifer origina adentro de él algo que no existía. Y ese algo que no existía era la maldad. Él de repente empezó a tener orgullo. Él lo creó en sí mismo. Él creó el orgullo de sentirse mejor que Dios, de sentirse con un poder superior a Dios. Él hasta el día de hoy tiene que sujetarse a Dios. Nadie te diga otra cosa. Él no tiene libertad. Él tiene que sujetarse a Dios. Ese es Satanás, el príncipe de las tinieblas, el rey de la maldad, la mentira y el engaño. Y desde ese momento, él empezó a luchar contra Dios en una lucha de querer traer tristeza al corazón de Dios Padre. Siempre donde el Señor decía lo que era bueno, Él decía lo que era malo, y Él se oponía.
El problema es que esta infección de maldad, como un virus sucio e inmundo, se transmitió hasta la tercera parte de los ángeles del cielo, y millones de ángeles del cielo cayeron y fueron sacados y cayeron sobre esta tierra. Esos millones de ángeles son los que nosotros llamamos demonios en el día de hoy, ángeles caídos. Él también está organizado, Él también tiene principados, potestades, autoridades, Él tiene una organización como un ejército y se mueve de esa forma. Pero nosotros, los hijos de Dios, creemos en un Dios precioso. Yo creo en un Dios Padre. Es un precioso ser. Nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. Y Él es un precioso ser, poderoso ser. Escucha lo que te voy a decir, que tiene sentimientos, como nosotros tenemos sentimientos. Él puso parte de sus sentimientos en nosotros. Esos sentimientos preciosos. Él tiene profundas emociones. Me encanta saber que hay un Dios que tiene emociones. Hay un Dios preciosísimo que tiene profundo amor. Él es el origen del amor. Hay un Dios que tiene profunda alegría, profundo gozo. Hay un Dios, escucha lo que te voy a decir, que se arrepiente. La palabra de Dios nos dice que en varias ocasiones Él se arrepintió. Es fuerte lo que estamos hablando, pero en varias ocasiones Él se arrepintió. Es un Dios que se enoja, es un Dios que le duele. Cuando Él está contento, los cielos están contentos. Los ángeles danzan de alegría y con música especial, porque Dios está contento. Cuando Dios está enojado, hay silencio en los cielos. Él es precioso, Él es hermoso, Él retiene su ira. Muchísimas cosas no le gustan, pero Él retiene su ira. Ni Él mismo quiere descargar su juicio, porque sabe que cuando Él descargue su juicio ya no va a haber vuelta atrás. Es un Dios preciosísimo. Es un Dios cariñoso. Es un Dios que comparte sus decisiones con los habitantes del cielo. En la Biblia varias veces nos cuentan escenarios en donde Dios está sentado en su trono y Él está charlando con el resto de su creación. Y te voy a decir una cosa tremenda. Es un Dios que busca el compañerismo del hombre. Escucha lo que estamos hablando. Busca tener un amigo en la tierra. Busca charlar con el hombre. Busca hablar con el hombre. La palabra de Dios nos dice que Dios encontró un amigo y ese amigo era Abraham. Era el amigo de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios, en medio de toda la tierra, escuchad lo que vamos a decir, en medio de toda la tierra encontró un hombre, y ese hombre era Noé. Y le dice a Noé estas palabras: Noé, te tengo que decir algo. Estoy arrepentido de haber creado al hombre. Escuchad qué terribles palabras. Porque todo el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. Lo único que pensaba es en las violaciones, en las sociedades. Lo único que pensaba el hombre es en los crímenes, en cómo robar, en cómo tener más cosas, no importar a quién sufra. En el día de hoy, muchas veces oro por los gobernantes. Y Dios me ha dicho palabras terribles. Nadie ama al pueblo. Es mentira. Nadie ama al pueblo. Nadie ama a los pobres. Nadie ama a los necesitados. Se aman a sí mismos.
Lo que buscan son sus propias cosas. Toman decisiones como para aparentar que tienen un amor verdadero, pero mientras ellos se van enriqueciendo cada vez más y se van alejando de los sufrimientos y los dolores del pueblo. Estamos viviendo un mundo semejante al mundo de Noé. Ya vamos a charlar en otro momento sobre eso. Pero Dios tiene un plan. Este Dios precioso, este Dios retiene su ira, es paciente, es bondadoso. Es un Dios que ama profundamente. Y este Dios tiene un plan. Su plan es un plan precioso. Él ha establecido cosas tremendas que van a suceder. Creó a los hombres y al poco tiempo ya estaba arrepentido de haber creado al hombre, porque el hombre había buscado por completo la maldad y sus pensamientos eran de continuo mal. Fíjese que de todos los hombres de la tierra, solo Noé y su familia, el resto se burlaba y se reía de todo lo que Noé predicaba y les avisaba. Estamos viviendo tiempos tremendos, terribles. El pensamiento del hombre en el día de hoy se está basando constantemente en el mal, en el materialismo, en cómo sacar, en cómo robar. Es tremendo lo que se vive. Ahora, Dios ha hecho algo especial. Dios preparó un plan especial. Este plan precioso de Dios, este plan tremendamente precioso de Dios, en su primera creación fueron los ángeles. En la segunda creación es el hombre. Y Dios hizo un intento en su plan para desarrollar todo su plan. Él hizo un intento de que los hombres vivan de acuerdo a la ley. Y la ley marcó el pecado y marcó las cláusulas, marcó las cosas que el hombre tenía que hacer, los mandamientos que el hombre tenía que hacer para bien de su propia vida, para su vida eterna y para estar bien con Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros creemos en un Dios poderoso y creemos en un Dios que una vez que este cuerpo esté deshecho, en nuestro espíritu vamos a ver a Dios por los siglos de los siglos. Esta es su promesa. Esto es aún lo que la ciencia revela de personas que han estado muertas clínicamente y después de un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, que vuelven otra vez a la vida. Estas personas han contado todo lo que ha sucedido después de su muerte. Hay una experiencia terrible de una chica que estuvo muerta casi 3 días. Estaban en el momento de enterrarla. La estaban velando las últimas horas y se levantó del cajón y empezó a contar las cosas tremendas. Dicen que fue en México y que se produjo una tremenda conversión de personas porque todo el mundo la conocía y sabía que había muerto. Dios está permitiendo estas cosas. Creemos en un Dios poderoso y también creemos que este Dios nos da vida después de la vida. Este Dios tenía este plan. Y acá vemos un siervo de Dios muy especial, Elías. Elías es un siervo de Dios que es el representante de un tiempo de Dios en que Dios se movió a través de profetas. Ya había pasado el tiempo de Moisés en que Dios se movió en base a la ley, pero ahora, aparte de la ley, Dios también se movía aparte de los profetas, con los profetas. Y he aquí un siervo de Dios tremendamente poderoso. No hay otra persona que haya sido tan poderosa como él y su discípulo Eliseo. Poderosísimo. Unos días atrás de esta porción que hemos leído, Elías
se había convertido por el poder y la presencia del Espíritu Santo en un arma poderosísima de Dios, en donde Él logró desarmar todo el sistema inmundo de ídolos de Baal y de Moloch, y Él logró matar a 400 profetas inmundos y sacerdotes de Baal. Los destruyó con su propia mano. Después de hacer semejante cosa, escapó. Y él estaba tremendamente angustiado. Ahora escuche esto, hermano, por favor. Él estaba tremendamente angustiado. Y él llegó un momento en que deseó la muerte y dijo: basta, Señor, yo no quiero saber más nada ya con esta vida. Esto es demasiado. Mira a los hombres. Tenía en su corazón el pensamiento de Dios. Por estar cerca de Dios, tenía en su corazón el pensamiento de Dios. Dios también estaba angustiado. Dios, cuando veía a su pueblo perdido, cuando veía a aquellos que Él amaba entregando sus hijos a ser muertos por fuego, cuando Él veía cómo adoraban a ídolos, Dios también estaba dolido. Pero Dios amaba a Elías. Y Elías triste va y se mete en una cueva y se pone ahí a dormir. Y un ángel le despierta y le dice: Elías, acá tenés comida angelical. Se le había preparado, Dios se la preparó. Oh, yo quiero esa comida. Una comida especial y agua especial. Oh, Padre, gloria a tu nombre. Qué precioso que eres, qué hermoso que eres, qué delicado, qué dulce que eres. Y él agarró, el ángel le dice: come un poquito, y se pone a dormir otra vez. Y después el ángel lo vuelve a despertar y le dice: no, tenés que comer. Come esa comida, tomá el agua y vas a ir a un lugar, al monte de Horeb. 40 días, 40 noches caminó. No era necesario descansar con semejante comida energética. Y llegó al monte de Horeb y se mete en la cueva. Cuando está dentro de la cueva, escucha una voz que dice: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Sal afuera, ven, vamos a charlar afuera. Cuando está afuera, un viento terrible empieza a partir las piedras, rompe los montes. Pero Dios no estaba, Jehová no estaba en el viento. Un terremoto. Dios no estaba en el terremoto. Un fuego tremendo. Dios no estaba en el fuego. Y después de esta tremenda manifestación de la gloria de Dios, aparece un silbo apacible. Y en ese silbo apacible sí estaba Dios. Elías, que sabía lo que era Dios, se tapó con su manto. Y Dios le habló y le dijo: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Había algo adentro del corazón de Elías. El Espíritu Santo no podía estar adentro del corazón de Elías. El Espíritu Santo le cubría, era una unción, esa unción lo cubría, pero no lo había transformado. No podía sentir desde adentro la presencia poderosa de Dios adentro de él, sino que Dios le hablaba desde afuera, y es el profeta más poderoso que hay en el Antiguo Testamento, Elías. Moisés, siervo de Dios, que habló cara a cara. Pero he aquí, ni Moisés ni Elías. Dios quiere revelar otra cosa. Dios quiere revelar otra cosa. Y esa cosa que Dios quiere revelar es el misterio escondido de Dios. Dice Pablo, es el misterio escondido de Dios. Y este es el centro del mensaje. Te voy a decir una cosa. Estamos en el mejor momento. Estamos en el momento en donde dijo el Señor Jesús
que el más pequeño de este misterio escondido que nosotros estamos viviendo es más grande que aún el más grande del tiempo de la ley, del tiempo de los profetas, es más grande. El Señor Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a un monte. Cuando están arriba de ese monte, el Señor se transfigura. Creo que un poquito, pero milésimas de la gloria de Él de los cielos empezó a salir de su presencia. Un poquito. Y en esa preciosura de la gloria de Jesús, Dios poderosísimo, empezó a salir una blancura, una luminosidad que volvió todo aquel lugar brillante. Y aparecieron Elías y Moisés y se pusieron a hablar. Los discípulos quedaron impactados y se acercan completamente asombrados y le dicen: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Pero hay algo tremendo. Están poniendo al Jesús precioso que ellos conocían a la misma altura de Elías y a la misma altura de Moisés. Jesús es el Dios de los cielos que tomó medida de hombre para hacer algo nuevo. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y se oyó una voz desde los cielos que apartó a Elías y apartó a Moisés y dijo: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es el centro, es lo más grande. Dios tenía un plan. El plan de Dios es esta tercera creación, esta creación preciosísima. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís y no lo pudieron ver. Estamos en el mejor momento. Estamos en el mejor momento. ¿Cuánto hubiera querido David, un siervo precioso de Dios? ¿Cuánto hubiera querido? ¿Cuánto hubiera deseado él? Que en el momento en que su carne le dominó, en el momento en el cual él vio a aquella mujer y la deseó, y no solamente la deseó sabiendo que era la esposa, sino que era la esposa de un amigo de él, porque Urías Eteo era un valiente. La Biblia dice que era uno de los valientes de David. No solo él tomó a aquella mujer, sino que quiso tapar su pecado matando a su amigo. No había nada adentro de su corazón que lo frenó. No estaba transformado. Él adentro seguía siendo David. No tenía un nuevo nacimiento. Elías no tenía un nuevo nacimiento. Siervo de Dios poderosísimo. Moisés, siervo de Dios poderosísimo. David, siervo de Dios poderosísimo. Pero no tenían un nuevo nacimiento. Seguía siendo Moisés en su carne, seguía siendo Elías en su carne y seguía siendo David en su carne. Y cuando llora David por lo que él hizo, él dice: en pecado me formó mi madre, en maldad he sido formado. Él reconocía que adentro de él había una raíz de pecado y que no había forma de vencerla. Él, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Vos creés que no debe haber querido Sansón? Precioso siervo de Dios, cuerpo hermoso, hombre hermoso, lleno de poder y lleno de autoridad.
pero dominado por pecados sexuales. Y esos pecados sexuales le llevaron a cometer tremendas equivocaciones. Si bien algunas de esas cosas Dios las quería a propósito para la guerra entre los filisteos y los israelitas, pero hubo otras que Dios no quería y que Dios no lo había mandado. Y en esas cosas cayó, y cayó de una forma tan terrible, perdió toda la bendición de Dios y tuvo que pagarlo con su humillación, con la burla y la humillación de él. Le quitaron los ojos y murió cuando Dios le devolvió su fuerza y mató todos esos filisteos. ¿Cuánto hubiera querido él? Algo que le frenara y le quitara. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Yo lo he visto funcionar. Era necesario. El Espíritu Santo era necesario. Es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo. No hay nada más precioso que la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso. No hay nada que pueda ser mejor que el Espíritu Santo. No hay nada mejor. Para eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino para quitarnos los pecados. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Cuando nos limpia de todo pecado, Juan el Bautista dijo así: yo he venido y bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque él puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir, escucha bien, hermano, no alcanza el arrepentimiento. Durante muchísimo tiempo se ha predicado solo el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es una parte del camino, de la gracia de Dios. Dios lo que desea es su Espíritu Santo en nosotros. Dice Ezequiel: pondré espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros. Esta es la maravilla. Esta es la maravilla. Y creo que realmente lo que ha sucedido, que ha llevado a los desastres espirituales que se viven en el día de hoy, es que los hombres se han quedado con el sistema, con el estudio, con la religión y no con el Espíritu. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La sangre preciosa de Jesús, su sacrificio en la cruz, nos limpia de todo pecado. Pero una vez que nos limpia del pecado, lo que desea es que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. El Señor Jesús envía a sus discípulos. Y cuando envía a sus discípulos, vuelven contentos y dicen: Señor, aunque los demonios se nos sujetan. Y Él les dice: no os regocijéis que los demonios se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Este es el que bautiza del Espíritu Santo y fuego. Este es el que viene detrás de mí. Un hombre sabio, un hombre reconocido, un maestro de Israel, conocía la Biblia de memoria. Ellos ponían la Biblia en sus casas, versículos en sus casas. Se reunían los sábados en lo que era la iglesia de aquel tiempo, las sinagogas. Hablaban constantemente de la Biblia. Y este hombre
lleno de su autoridad, se acerca al Señor Jesús. Empieza a hablar con él. Jesús mira la profundidad de su corazón y le dice: Nicodemo, te tengo que decir una cosa. Tenés que nacer de nuevo. Nicodemo se queda helado. ¿Cómo puedo hacer para meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer? No. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta ese momento, lo único nacimiento que había habido era el nacimiento de la carne. Todo lo que había sucedido desde ahí hacia atrás era nacimiento en carne. No se conocía el nacimiento en el Espíritu. No se sabía lo que era. La unción era externa. La presencia del Espíritu era externo. Era externo. El Señor Jesús les dice: tenés que nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice una cosa tremenda: el que no es nacido del Espíritu no entra en el reino de los cielos, porque esta es la nueva creación. El Señor Jesús vino a morir en una cruz para que seamos limpios de nuestros pecados. El Espíritu Santo no puede entrar en una persona que está manchada y sucia por sus pecados. Él necesita que esté limpia, porque Él es santo, por la sangre de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz, el misterio escondido, lo que Dios había establecido, una nueva creación en Cristo. Por eso tenemos la mente de Cristo, la presencia del Señor Jesús. No hay nada más hermoso. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesús, dice Efesios, que somos sellados. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí comienza la entrega nuestra cada día. Ahí comienza. Dice, para que Él os dé, escucha bien, para que Él os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hace poco tiempo estaba viendo un video y vi una manifestación terrible de un siervo de Dios amoroso, preciosísimo. Es muy poco conocido, pero este hermano estaba orando por las personas y las personas se sanaban. Había muchos milagros que estaban sucediendo en ese lugar. Y de repente el hermano se queda duro, se queda así y se pone a llorar. Llora de una forma terrible. Y yo estaba viendo ese momento en que él fue filmado y que fue grabado y él estaba llorando de una forma terrible. Entonces, pasado ese momento, lo llaman y le dicen: hermano, ¿qué te pasó? Un siervo de Dios, ¿por qué te pusiste a llorar así cuando orabas por las personas? Dice: ¿saben lo que pasó? Yo extendí mi mano para sanar a una persona, y cuando vi mi mano, no era mi mano, era la mano de Jesús. Estaba la señal de los clavos, la sangre de Jesús. Y ahí entendí que Él está dentro mío y que Él quiere sanar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Un templo. No voy a habitar más en templos hechos de manos humanas. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo y no estará afuera, estará adentro de ustedes. Gloria a Dios. Esa vez. Eso es. Por eso he visto tantos cambios. Personas completamente desahuciadas de la sociedad.
drogadictos sin recuperación, alcohólicos que no tenían ya ninguna forma de vivir, transformados por el poder de Dios. Y sin embargo otros, basados en una teoría, no cambiaban. Sabían la Biblia de memoria, pero no cambiaban, porque el Espíritu no estaba dentro. El Espíritu te transforma. El Espíritu te cambia. Hay una cantidad tremenda de hermanos. Por eso este mensaje. Tremenda de hermanos. Creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla, y Dios habla a través de sueños, de visiones. Dios habla a través de siervos, profetas. Dios habla aún de pequeños. Dios habla, y hay una cantidad tremenda de hermanos que están comunicando, hermanos sencillos, hermanos que no son conocidos. Hay hermanos que ni siquiera saben manejar un celular o una cámara, no lo saben ni siquiera manejar. Llorando, diciendo: hermano, yo tuve una visión de Dios, hermano, tuve un sueño, hermano. Tengo que decirlo, no me puedo callar, y todos sueñan lo mismo. Voy a una iglesia de 200 personas, voy a una iglesia de 1000 personas, y de repente el Señor venía, y de la iglesia se iban 4, 5, el resto quedaba. Los pastores a veces quedaban, los que predicaban se quedaban, y de la iglesia se iban 4, 5, 10, como también debe haber habido pastores que van. ¿Dónde está la diferencia? La cáscara de la religión. Vino Nicodemo y le dijo: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Ese mensaje es para mí también, es para ti también, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo sabés que está el Espíritu Santo adentro tuyo? El apóstol Pablo dice así, no tengo que echar otra vez el fundamento de la doctrina de Cristo, del arrepentimiento de obras muertas, y escucha bien, de la doctrina de bautismos. La mayoría de los hermanos dicen: no, se equivocó. No es el bautismo en agua solamente. Y cuando dice en Marcos capítulo 16, y por todo el mundo, predicad el Evangelio, todo el que creyere y fuere bautizado, no solamente es el bautismo del arrepentimiento en agua, sino que es el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la creación de Dios, esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está? El Espíritu Santo, primero, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si hay cosas que te dominan, tenés que saber cortar con esas cosas. Te van a arrastrar mal. Pastor, ¿cómo hago en este tiempo? Tenés que cortar, hay que elegir. El que ama al mundo no es de Cristo. No te enojes conmigo, es la palabra de Dios. El que ama al mundo no es de Cristo. El Señor es terrible con esas cosas. El Señor es celoso, el Señor Jesús es celoso, y el Espíritu Santo es más celoso. Dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente, el Espíritu. Él nos anhela, Él quiere estar con nosotros. Él quiere dominar el interior. El tema es que jamás lo va a hacer por la fuerza. Jamás. 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 Es tan dulce. Somos tan afortunados a que Dios haya obrado en nuestras vidas para que el hielo de la mente se haya corrido, para que la oscuridad que teníamos en nuestra cabeza se haya partido y la luz del Dios haya entrado. La mentira de la teoría de la evolución, de la teoría de todas esas estupideces que se enseñan hasta el día de hoy.
Es tan terrible la sociedad, es tan terrible el accionar de Satanás. Es tan terrible. Los hombres les gustan los shows, que van a las iglesias y ahí cantan y alaban y gloria a Dios por todo eso. Pero lo más importante es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, Él os enseñará todas las cosas. Gloria a Dios. Yo me he asombrado, yo mismo me he asombrado. Yo he visto hermanos sencillos, casi sin saber leer, hablar de tremendas verdades que están desarrolladas en la palabra de Dios. El Espíritu Santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo tomará de lo de Dios del cielo y nos lo hará saber. El Espíritu Santo, la creación más preciosa de Dios. El hombre con cuerpo humano, pero lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes si está el Espíritu? Es espíritu de amor. Es tremendo ver el odio que existe. Es tremendo ver cómo quienes dicen ser creyentes buscan los pecados de los demás y acusan a los demás. Estoy hablando por todo lo que se ve en el día de hoy. Cualquier siervo de Dios que comete un pecado es atacado constantemente. Se olvidan años y años y años de servicio. Siervos de Dios famosos son atacados constantemente porque cometieron un pecado, porque cayeron, se arrepienten. Pero sin embargo son atacados, insultados. El odio reina. Es un espíritu de amor, es un espíritu de poder. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. No solamente es necesario toda la preciosa palabra de Dios y la sabiduría que Dios da en su palabra, sino el poder de Dios. ¿Qué te voy a dar? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esto, lo que tengo, te doy. Poder de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos. Hechos. Capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 3 años al lado de Jesús. Dejaron de trabajar, los discípulos dejaron de trabajar, dejaron sus redes, dejaron sus familias. Dice que dejaron sus esposas, su familia, sus hijos. 3 años al lado de Jesús. Constantemente. Vieron los milagros, recibieron todas las señales, las sanidades, aprendieron todo. Vieron al Señor Jesús morir en la cruz. Cuando el Señor Jesús resucita, dice la palabra de Dios, 40 días estuvo el Señor con ellos. Sin embargo, el Señor Jesús les dice, escucha bien, el Señor Jesús les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos, porque a ustedes les falta algo. ¿Cómo? 3 años contigo, 40 días, hemos aprendido todo. No. Les falta algo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es tan así, que ellos están escondidos, metidos adentro de una habitación, con la puerta cerrada.
tienen miedo. Tienen miedo. No se animan a predicarle a nadie. Pero en un momento cae el Espíritu Santo. Cae el Espíritu Santo. Cae el precioso Espíritu. La promesa del Padre cae y son transformados. Son transformados. Y esta es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es glorioso lo que sucede. Las puertas las abren y salen afuera. No le importa que los maten. No les importa lo que va a suceder. Salen afuera. Y Pedro se pone a predicar. Se pone a predicar. Y cuando él predica, miles se entregan a Dios. Los corazones son tocados. Son tocados. ¿Qué vamos a hacer? Dicen. Arrepiéntanse. Crean en Jesús, el que mataron. Créanlo. El Espíritu Santo se derramó. El poder de Dios. No se puede nada. No sirven las organizaciones. No sirven las grandes convenciones. No sirve. Lo que sirve es el poder del Espíritu Santo. Este es el plan precioso de Dios. No alcanzó la ley en el plan de Dios. No alcanzó el poder gigantesco de los profetas. No alcanzó. El Espíritu Santo metido adentro tuyo y mío es el deseo de Dios. Y ahí Dios te habla. Ahí Dios te guía. Te voy a contar una experiencia. Estaba orando el otro día. Todos somos afectados por lo que se llama la liturgia. La liturgia es cómo nosotros nos queremos mover con Dios. Y todos somos afectados. Y los pastores también. Los pastores llevamos cosas adentro que nos hemos acostumbrado de. Y como en las reuniones, yo estaba orando y me arrodillo delante del Señor y empiezo a orar. Y digo, Padre, Rey del cielo, de la tierra, te alabo, te glorifico. Y empiezo a hablar con el Señor y en un momento sentí que la cosa no andaba. Y me callé. Y una voz aquí me dijo, ahora que te has callado, yo te hablo. Me empezó a decir cada cosa terribles, tremenda. Es un Dios que te habla. Es un Dios que no quiere vanas repeticiones, lo que te enseñaron. Es un Dios que quiere tu corazón. Que le hables con cariño, con amor. Es un Dios que quiere estar contigo. Quiere compartir sus cosas, quiere hablar. Es tan precioso. Es tan hermoso. A él le gusta tanto compartir sus cosas. Es un Dios precioso que quiere poner el Espíritu Santo, bautizarte con el Espíritu Santo y fuego. No es nada raro. Él es el que bautiza. Yo, Señor, ¿quién es el que bautiza? ¿Qué? ¿O algo que cae? ¿Dios Padre? No. Él es el que bautiza. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así como con ese amor terrible. Con eso que hace temblar. Él dijo, heme aquí, yo iré. Voy a morir en esa cruz, Padre. Voy a soportar la inmundicia, la suciedad, todo el castigo. Yo lo voy a soportar, Señor. Voy a llevar el pecado de los hombres porque los amo. Con ese amor profundo, Él también nos da el Espíritu Santo. El precioso Espíritu Santo. Vamos a orar, Padre del cielo y Rey de la gloria. Clamo la presencia de tu Espíritu en cada uno que está viendo este video. Tu Espíritu se mueva. Tu Espíritu haga maravillas. Tome
cada una de las vidas. Desciende, precioso Espíritu de Dios, llena los corazones para la gloria de tu nombre. En tu precioso nombre, Jesús, tú lo quieres hacer. Recibe la presencia del Padre. Recibe el precioso Espíritu Santo en tu vida. Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Y se van a manifestar sus frutos: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Él lo va a hacer. Deséalo. Dios te lo da. Siempre es por creer, siempre es por pedirle, siempre es por arrepentirnos, siempre es por venir a Él, a Jesús, el que murió en la cruz. Él es el que bautiza, es entre tú y Él. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. La creación perfecta de Dios, limpio por la sangre de Jesús, bautizados con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La dulce y preciosa paz de Jesús esté tu vida en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.